Capítulo 1. Es real. Estábamos de pie en el gran estadio cubierto con la boca abierta de asombro. Ante nuestros ojos se presentaba una escena como extraída de la Biblia, de los Evangelios. Eso no era una película, era real, en el poderoso nombre de Jesucristo. La gente de todo el auditorio comenzó a reaccionar cuando se pronunció la oración de autoridad. Los oprimidos por los espíritus negativos y satánicos no podían resistir. La oscuridad en su interior estaba expuesta y era evidente. Todos lo veían. La gente poseída gritaba y sus ojos quedaban en blanco cayendo al suelo, retorciéndose. Los que llevaban muletas y los que estaban en silla de ruedas se levantaban mientras continuaba la oración de fe. Sus fuerzas aumentaban con cada paso. Oración masiva en Singapur. Una oración resonó. Oraré por aquellos que tienen poca fe, para que su fe sea suficiente. Fue un momento de lo divino. Fue como ver a Jesús en acción. Desde entonces, dondequiera que mostráramos la grabación de ese evento, se producirían milagros. Por ejemplo, años más tarde, en una reunión evangélica en el centro de la ciudad de Lahore, Pakistán, con el video proyectado en una pantalla al otro lado de la calle, se originó una milagrosa escena. El ojo ciego de una mujer se abrió. Cruzada en México con T.B. Joshua. Las personas asistían sin distinción de clases sociales de manera gratuita. Los milagros se repetían una y otra vez. En el evento realizado en el estadio de fútbol más grande de América Latina, en medio de sus altos y empinados laterales, dondequiera que se mirara, había personas que experimentaban milagros instantáneos mientras la oración resonaba por todo el estadio. Al presenciar la obra sobrenatural de Dios y el efecto de la oración masiva, la gente aclamaba espontáneamente: «¡Cristo vive!». Las escenas se desarrollaron en el Estadio Nacional Cubierto de Singapur en 2006 y en el Estadio Azteca de Ciudad de México en 2015. El pastor que oraba era un hombre llamado T.B. Joshua. ¿Quién es este Jesús en cuyo poderoso nombre se ofreció la oración con el resultado de ver sanados a los afligidos y liberados a los oprimidos? Es el Hijo de Dios, el mismo que derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados y por cuyas heridas fuimos sanados. T.B. Joshua. En 2003. ¿Quién era este hombre, T.B. Joshua, que proclamaba la palabra y la autoridad de Jesucristo? ¿De dónde procedía el poder para causar un impacto tan dramático sin alboroto, sin histeria? ¿Por qué estábamos presentes nosotros, una pareja profesional británica conservadora de mediana edad de una ciudad catedralicia inglesa por excelencia? ¿Cómo llegamos a participar en este controvertido movimiento de Dios? El propósito de Dios revelado. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Proverbios 19:21 NBI. Cuando Dios Todopoderoso está ejecutando su plan en nuestras vidas, Él también diseña y organiza eventos, los cuales continúan desenvolviéndose hasta que su propósito es revelado en nuestras vidas. Un hilo de oro del propósito de Dios se vería entretejido en nuestras historias de vida. Mucho más temprano, antes de conocernos, tuvimos nuestra experiencia de la realidad de Jesús. Los dos conocimos al Señor Jesús en el mismo mes del mismo año, mayo de 1973, aunque nuestros caminos se cruzaron 5 años después. Esto nos iniciaría en un viaje juntos hacia nuestro destino divino y nuestra conexión con T.B. Joshua.
Después de haber asistido a muchas conferencias, reuniones y grandes encuentros cristianos en todo el mundo, de haber visto el desarrollo de videos cristianos y diferentes ayudas para el Evangelio, como el curso Alfa, y de haber leído cientos de libros, ahora había llegado el momento. Había llegado el momento de que nuestras oraciones fueran respondidas de una forma y manera que no esperábamos. Nos embarcamos en un viaje, tanto interior como exterior, que nos haría ver el nombre de Jesús glorificado y nos impulsaría hacia el futuro que Dios había preparado para nosotros. La vida de ambos estaba en ese entonces ya muy ocupada. Yo, Gary, con mi creciente carrera en el ámbito de la regulación y la ingeniería de la radiodifusión televisiva independiente, era también un predicador laico en nuestra iglesia local. Fiona se dedicaba a las obras de caridad y a la iglesia, cuidaba de la familia y tenía una casa abierta para una variada selección de invitados. Nuestros hijos, que todavía estaban estudiando, también vieron sus vidas profundamente impactadas y comenzaron sus viajes individuales hacia sus destinos. Durante la década de 1990, la reputación local del poderoso Ministerio de Sanidad y Liberación del profeta T.B. Joshua había crecido, en un principio, a través del testimonio personal y luego a través de videoclips presentados en las estaciones locales de televisión nigerianas. Hombre sufriendo de cáncer de nalgas. Testimonio tras su sanidad milagrosa. En un video se mostraba a un hombre con una terrible herida de úlcera en lo más profundo de sus nalgas, cáncer de nalgas, incapaz de sentarse o incluso de comer correctamente. Su situación se agravó y fue arrojado a un lado de la carretera. Un amable buen samaritano encontró la forma de llevarlo a la iglesia de T.B. Joshua, conocida como la Sinagoga, Iglesia de todas las naciones. Ali recibió la oración de fe que le presento al sanador Jesucristo. Como repetiría T.B. Joshua, yo no soy el sanador. Solamente conozco al sanador. Su nombre es Jesucristo. Bajo la influencia del Espíritu Santo, después de la oración, la herida sanó milagrosamente. El hombre dio su testimonio ante una sala de curiosos occidentales, y la historia se incluyó en una compilación de Milagros Divinos 5, en cinta VHS. Los entusiastas visitantes de la iglesia se llevaron a casa copias para compartirlas. Así las noticias sobre lo que Dios estaba haciendo por medio la vida del profeta T.B. Joshua se filtraron a Europa a través de pastores sudafricanos que visitaban los Países Bajos y llegaron a nuestra pequeña y tranquila ciudad de Winchester, en Inglaterra. En una oportunidad, una pastora que conocíamos, que había visitado la SCOAN más de una vez y formaba parte de nuestra red relacional de la iglesia, llevó a un amigo de nuestra pequeña iglesia de visita y nos trajo algunos videos, entre ellos el de Milagros Divinos 5, que mostraba al hombre sanado de un cáncer de nalgas. En febrero de 2001, de regreso de su visita a la SCOAN en Lagos, este amigo entró en la reunión de nuestra iglesia, se levantó y saludó. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al escuchar atentamente, algo en el interior de Fiona llamó inmediatamente la atención. Había poder en esa palabra. Asistimos a una breve reunión mensual de líderes. Nuestro pastor, que siempre buscaba más pruebas del cristianismo auténtico, alabó los videos traídos de la SCOAN. En la reunión en la que teníamos muchas cosas urgentes que discutir, dijo que teníamos que ver esos videos porque, si eran verdaderos, serían muy significativos. Al verlos, el pastor quedó impactado a un nivel profundo y se dio cuenta de que era mucho más importante lo que habían presenciado que la reunión mensual de administración con los líderes.
Nos impactó tanto la actitud de nuestro pastor como los propios videos. Esa noche Dios sembró una semilla en nuestros corazones. Damos gracias a Dios por la prioridad que nuestro pastor dio al poderoso milagro y a la enseñanza bíblica sobre el Espíritu Santo de uno de los videos de las conferencias divinas. Habíamos visto algo, y ante Dios ya no teníamos excusa. Habíamos visto un extraordinario milagro de estilo bíblico grabado en video, algo que había demostrado que la era de los milagros no ha terminado. El hacedor de milagros sigue vivo. Su nombre es Jesucristo. En retrospectiva, esta fue la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Apuntó a una posibilidad real, no teórica o en falsas expectativas, para el cumplimiento de nuestros sueños de ver el nombre de Jesús glorificado en un avivamiento. Tus mayores oportunidades y desafíos llegan sin avisar. Experimentando la SCOAN primera visita de Gary. El autobús de la iglesia que venía del aeropuerto se balanceaba por carreteras sin asfaltar. Y, a veces, como para hacer el viaje más emocionante, el conductor sin demasiada preocupación cruzaba al lado equivocado de la carretera en plena cara al tráfico. Escena local de Lagos. En 2001. No, esta era mi primera visita a Nigeria y a la SCOAN. Y aunque mi vecina en el avión había sido una señora que intentaba advertirme de que no visitara ese lugar, estaba decidido a mantener la mente abierta. Pasando por muchas iglesias y mezquitas en el camino, viendo la masa de gente en las calles que forma parte de la vida de Lagos, llegamos a la iglesia. Altar de la SCOAN. En 2001. La zona del altar era el sitio donde la gente iba a orar. Era culturalmente diferente de las modernas iglesias protestantes occidentales, con las que estaba más familiarizado, donde el énfasis suele estar en el espacio de adoración. Adaptarme a la cultura, como dormir en un dormitorio e ingerir comida diferente, sabía que formaba parte del paquete, pero más allá de esto, mientras me sentaba en el cálido santuario con mi Biblia, tenía dos preguntas en la mente. Había observado a mi crítica vecina en el avión y me propuse que me fijaría si el nombre de Jesús era levantado y cuál era la actitud que se tomaba hacia el pecado. Estas resultaron ser dos de las características más notables de la visita. El nombre de Jesús ocupaba un lugar mucho más importante de lo que había visto antes, y la frase «no peques más» no era solamente un lema, sino que reflejaba un auténtico compromiso. La confesión pública de los pecados tuvo un gran impacto en mí. Uno de mis compañeros de grupo era un antiguo drogadicto que se había metido en un grupo paramilitar en Irlanda del Norte. Su liberación de los espíritus malignos durante el servicio en la SCOAN fue dramática, y su confesión ponía los pelos de punta. Sin embargo, algo me llamó profundamente la atención de la introducción estándar que daba uno de los evangelistas con cada confesión. Cuando dijo las palabras «Solamente Dios Todopoderoso puede determinar si un pecado es mayor que otro», mi corazón fue atravesado. ¿Qué ocurría con mi propio pecado, el más privado? ¿Qué habría hecho si me hubiera tocado la suerte que este hermano tuvo en la vida, o lo que él habría hecho si le hubiera tocado la mía? El Espíritu Santo me había convencido de que era una persona hipócrita y de haberme vuelto religioso. Más tarde, durante un encuentro personal con el profeta T.B. Joshua, este apuntó algunas notas en un idioma desconocido y luego me entregó una promesa de las Escrituras para que la meditara. Recuerdo que las palabras de esa promesa en el Salmo 32, 5, «Y tú perdonaste la maldad de mi pecado», ardieron sobrenaturalmente en mi corazón
mientras me arrepentía ante el altar. Al regresar a nuestra tranquila campiña inglesa, a la hierba verde, a las vacas frisonas, a todos los adornos de la vida de la clase media en un país desarrollado en tiempos de paz, sentí un fuerte contraste con lo que había vivido. Había visto el nombre de Jesús en alto, había visto la poderosa mano de Dios actuando, y había redescubierto mi primer amor por Jesucristo. Primera visita de Fiona. Fiona, que esperaba en casa, retoma la historia. Soldado que recibe sanidad en Las Coan. Recibí una llamada desde el aeropuerto. Es real. Esto es por lo que hemos estado orando. Sanidad, liberación, avance, autoridad sobre los espíritus malignos, un amor por la palabra de Dios y sobre todo, un verdadero odio por el pecado. Ahora era mi turno. Algunas semanas más tarde, poco después de que el mundo fuera sacudido por el ataque terrorista del 11 de septiembre, y con cierta inquietud, me embarqué en el avión hacia este nuevo continente. Compartir un dormitorio con un grupo de australianas eufóricas. Ver los videos de sanidad y de enseñanza hasta quedarme entumecida y experimentar la exposición a la unción del Espíritu Santo me llevó a vivir un tiempo desafiante, incómodo y estimulante. Desarrollé una gran conciencia de pecado, donde terminé arrepintiéndome de mi pecado y dureza de corazón. En la línea de oración, durante la oración, me llegó un calor al cuello y me di cuenta de que estaba curada de un problema físico que padecía hacía muchos años. Cuando era una estudiante de enfermería de 19 años, había sufrido una lesión de enfermería que me causaba dolor de espalda y de cuello y requería medicación y, a veces, un collarín de apoyo para el cuello. Durante muchos años, también sufrí de insomnio intermitente. En ocasiones solamente dormía 2 horas antes de preparar a los niños para el colegio. Luego de la oración, todo eso quedó en el pasado. Multitud fuera de Las Coan en 2001. Con un nivel de opinión de avivamiento, de conciencia de pecado que volvía a arder en mi corazón, esperé a entrar al pequeño despacho de T.B. Joshua para mi breve cita con él. Lo vi con mis ojos, pero no lo vi. La conciencia de Dios era algo que, una vez experimentada, nunca se olvida. Me recordó el gran día en que, siendo una joven de 17 años, había respondido a una invitación, un llamado al altar, en una iglesia bautista formal. Cuando el pastor vino a darme la mano, no lo vi. En cambio, tuve una visión de Jesús sonriéndome. Era la misma conciencia, pero más profunda, difícil de explicar, porque no se pronunciaban palabras. Vi a un apóstol en el molde de la Biblia, uno que hacía las obras mayores que Jesús dijo que harían todos los que creyeran en él. Fui capaz de ver algo de la capacidad de Jesús en él. Jesucristo describió al Espíritu Santo como ríos de agua viva, que fluirían desde lo más profundo del ser de los creyentes para satisfacer las necesidades de los demás. Ese día, vi esto en acción. En el avión de regreso a casa, tenía en mi mente 2 canciones que se habían cantado en la sinagoga. Mi vida, le daré a Dios mi vida. Si le doy a Dios mi vida, Él cuidará de mí. Él nunca, nunca me fallará. Le daré a Dios mi vida. ¿Quién es como mi Jesús? ¿Quién es como mi Señor? Cuando Gary me recogió en el aeropuerto de Heathrow, estábamos en un mismo espíritu. A partir de ese momento, la vida no volvería a ser la misma. Este versículo bíblico resonaba en mi mente. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís,
y no lo oyeron. Mateo 13, 16 a 17. En efecto, éramos conscientes de esa bendición. El milenio. Durante el paso de 1999 al nuevo milenio, antes de que hubiéramos escuchado el nombre de T.B. Joshua, habíamos llevado a nuestra familia al extranjero a un servicio de celebración de una iglesia en Toronto, Canadá, y posteriormente a una escuela de enseñanza bíblica por 3 días. En Año Nuevo de 2000 en la escuela bíblica, en uno de los seminarios, Guy Chevreau habló sobre avivamiento y dijo 3 cosas que no pudimos olvidar. 1. No tendrá el aspecto que creen. 2. En los reinos celestiales ocurren más cosas de las que actualmente pueden imaginar. 3. El cumplimiento de todo por lo que están orando requerirá más entrega de su vida que con lo que la mayoría de ustedes se sienten cómodos actualmente. Solo 6 meses después, descubrimos lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de su siervo T.B. Joshua. ¿Qué verdad encontramos en esas sencillas afirmaciones? Varios años después, tuvimos la oportunidad de conocer a Guy Chevreau cuando hablaba en una iglesia en Inglaterra, y pudimos decirle personalmente lo importante que había sido para nosotros ese mensaje. El cristianismo no es una religión TV. Joshua predicando en 2002, ¿cómo te comportas en casa, en el mercado? Con un semblante cálido pero serio, el hombre de Dios se dirigía a la congregación. En el sermón sobre la semejanza con Cristo, en una de nuestras primeras visitas, nos habló directamente a todos los que estábamos escuchando. El cristianismo no es una religión, sino una relación con Jesucristo que debe influir en nuestra forma de vivir. Muchos son cristianos de profesión y no de corazón, porque los hechos generados a partir de los pensamientos en la sala interior revelan otro Dios, alguien que hemos puesto por encima de Dios. Desde los primeros días en que creímos en Jesús, cuando leíamos la Biblia como si nuestra vida dependiera de ella y teníamos una fe más sencilla, nos habíamos vuelto más profesionales. Conocíamos el lenguaje correcto y cómo prepararnos bien para las diversas actividades cristianas, pero nuestros corazones se estaban acercando a Dios o se estaban alejando. Lo más importante acerca del cristianismo no es la obra que hacemos, sino la relación que mantenemos y la atmósfera producida por esa relación. Es posible impresionar a las personas con un comportamiento cuidadosamente preparado, pero el ser real detrás es en lo que Dios está interesado. Como T.B. Joshua declaró en uno de sus recientes mensajes, lo que haces en secreto es lo que te responderá en público. No hay ningún atajo para la madurez espiritual. Nos hacemos espirituales viviendo en la palabra y con la palabra viviendo en nosotros. También nos dimos cuenta de que nuestra creencia sobre la salvación corría el peligro de derivarse hacia algo conceptual en lugar de práctico. Pero como decía T.B. Joshua, solo tu carácter puede testificar la autenticidad de tu confesión de Cristo. No solo debemos confesar con la boca, sino creer en el corazón. Y esa creencia en el corazón se expresa en nuestro carácter y en las pequeñas cosas que hacemos diariamente, no en el asentimiento mental a la doctrina correcta o a los hechos sobre Jesús. El nuevo nacimiento no es algo puramente místico que podamos reclamar solamente por la confesión y el asentimiento mental. Es el resultado de la obra práctica real del Espíritu Santo para producir el cambio. Habíamos leído los libros y creíamos entender la teología sobre esto, pero fue la claridad de la palabra de Dios y la demostración del Espíritu de Dios a través del ministerio del profeta T.B. Joshua
o lo que atravesó nuestros corazones con esta verdad. John Fletcher, un estrecho colaborador de John Wesley en el siglo XVIII en Inglaterra, se enfrentaba a una deriva similar en la religión cuando escribió, con su habitual candor: Reverend John D. Elihu Fletcher, 1729 a 1885. Si nuestros oyentes no regenerados tienen ideas ortodoxas sobre el camino de la salvación en sus cabezas, frases evangélicas sobre el amor de Jesús en sus bocas, y un cálido celo por nuestro partido y formas favoritas en sus corazones, sin más, les ayudamos a clasificarse entre los hijos de Dios. Pero ¡ay! Esta autoadopción en la familia de Cristo no pasará más en el cielo que la autoimputación de la justicia de Cristo. La obra del Espíritu permanecerá allí, y solo eso. Cristianismo práctico. No todo depende de Dios, y ciertamente no todo depende de nosotros. Se necesita de la capacidad de Dios y nuestra voluntad para lograr la salvación. Esta cita de T.B. Joshua refleja el sano equilibrio entre la gracia y las obras que es el fundamento del cristianismo práctico. Ha sido el sello distintivo de los creyentes eficaces a través de los tiempos. En el siglo XVII, por ejemplo, el obispo Ezekiel Hopkins, 1630 a 1690, dijo esencialmente lo mismo en su sermón sobre el cristianismo práctico. En primer lugar, trabajen con esa seriedad, constancia e infatigabilidad en el buen hacer, como si sus obras fueran las únicas capaces de justificarlos y salvarlos. En segundo lugar, confíen y dependan absolutamente de los méritos de Jesucristo para su justificación y salvación, como si nunca hubieran realizado un acto de obediencia en toda tu vida. En T.B. Joshua, vimos a alguien que no solo enseñó este equilibrio más claramente de lo que habíamos escuchado antes, sino que su vida fue una carta viviente consistente de esta verdad. Líbranos del mal. Otra cosa que nos impactó fue la liberación de los espíritus malignos. No se trataba de algo pretencioso o de otro mundo, sino de la fuente real del mal presente. La ira, la violencia, el miedo, el odio, los pensamientos continuos de muerte, el dolor y el tormento. Todos los días, en nuestras pantallas o en los periódicos, leemos sobre hechos mortales inspirados por estas fuerzas, y todos los hemos experimentado en nuestros propios corazones. En el Padre Nuestro, Jesucristo nos enseña a orar diariamente. Líbranos del mal. Mateo 6:13. Todo el mundo necesita ser librado. T.B. Joshua describió la batalla diaria a la que se enfrentan los creyentes. Hay una guerra constante entre la carne y el espíritu mientras estemos en este mundo. Una guerra se libra en tu corazón entre la fe y la duda, la humildad y el orgullo, la esperanza y la desesperación, la paz y la ira, la paciencia y la impaciencia, el conocimiento y la ignorancia, el autocontrol y la codicia. No se trata solo de una guerra figurativa. Hay espíritus malignos de duda, de infidelidad, de impureza, etc., a los que hay que resistir con firmeza y negarles el acceso a nuestras vidas. Fiona, con su experiencia en la profesión de enfermería, tenía una perspectiva particular. Aprendí que a menudo también hay fuerzas detrás de la enfermedad física y la opresión psicológica que no podemos explicar de forma natural. La liberación en la oración masiva operaba a otro nivel. No trabajaba en contra de las maravillas de la medicina moderna, sino que se sumaba a ellas. Vimos que las fuerzas negativas, espíritus, son expulsadas con una palabra de autoridad, usando el poderoso nombre de Jesucristo. Pero nosotros
también tenemos una parte que desempeñar para continuar viviendo victoriosamente adoptando un estilo de vida basado en el pensamiento positivo, la acción positiva y la confesión positiva haciendo de la palabra de Dios el estándar para nuestras vidas. Choque cultural. Nuestros primeros encuentros con las Koan también produjeron un choque cultural. Un primer video muy instructivo, en formato VHS, sobre la reconciliación familiar, contaba la historia de un hombre nigeriano cuya novia había quedado embarazada y él la había abandonado muchos años atrás. En el servicio de la iglesia, una poderosa palabra profética del profeta T.B. Joshua señaló a este hombre que había venido a recibir oración para un avance en los negocios. Se le dijo que había dejado embarazada a una chica en su juventud y que tenía que encontrarla y responsabilizarse del niño. Atónito, el hombre salió de la iglesia y se dedicó a hacer todo lo posible para encontrar a la mujer, que ahora era madre soltera. La madre soltera vino con el niño a la iglesia. Estaba muy contenta de que su hijo tuviera ahora algún cuidado paterno y económico. No se sugirió que se casaran, sino simplemente que cuidaran juntos del niño para que tuviera un padre. El testimonio fue muy conmovedor y una provocación para los que escuchaban que Dios Todopoderoso lo ve todo. La madre y el niño estaban muy agradecidos. De regreso al Reino Unido, Fiona entregó la cinta VHS a la directora de una organización benéfica en la que trabajaba como voluntaria. Esta persona lo miró a través de una lente cultural británica y comentó simplemente como si la señora fuera una madre soltera en el Reino Unido, apoyada económicamente por el estado de bienestar. Sin embargo, para aquella mujer la cuestión principal no era práctica o financiera, era emocional. ¿Cómo se habrá sentido la madre al encontrarse con el padre del niño? Eso nos abrió los ojos. Observamos algo que también vimos en nosotros mismos, una voluntad subconsciente de imponer nuestra propia cultura como norma, de pasar todo por el filtro de nuestra visión personal del mundo. T.B. Joshua comentó en una ocasión que había tenido que vivir por encima de su cultura. La filosofía de Jesús debe superar nuestras normas y nuestra crianza. Sin embargo, esta obra de Dios tenía lugar, sin duda, en un entorno cultural que desconocíamos. El choque de culturas nos ayudó a reconocer algunas áreas en las que habíamos entendido inconscientemente la Biblia dentro de las limitaciones de nuestra propia experiencia, valores y expectativas. En este caso, veíamos algo diferente que, siendo más crudo, estaba en muchos aspectos más cerca de la Biblia. Por ejemplo, nos resultaba fácil interpretar la Iglesia primitiva como si tuviera una estructura de gestión, con ancianos que celebraban reuniones de política y con los apóstoles de Jerusalén que constituían el máximo nivel de supervisión. Sin embargo, se trataba más bien de fe y de carácter. En el caso de T.B. Joshua, él no estaba en el modo de un gerente de estilo occidental. Él conducía al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Una debilidad particular de nuestra cultura inglesa de clase media era el énfasis excesivo en las apariencias. Se sentía cómodo centrarse en la presentación, la apariencia y proyectarse en nuevos propósitos en lugar de mantenerse fiel hasta el final. Querer cambiar puede sonar bien, pero el proceso de cambio real suele ser doloroso y desafiante. Lento pero seguro. La visión era estupenda y emocionante. Habíamos encontrado lo que buscábamos. Pero nos dimos cuenta de que realinear nuestras vidas no era una solución rápida. Sentimos que teníamos que desaprender muchas de las cosas buenas que habíamos aprendido anteriormente, porque se habían contaminado culturalmente y las habíamos aceptado a un nivel demasiado superficial. Habíamos visto una analogía de esto
en la mejora de las carreteras en el Reino Unido. Cuando el tráfico aumentaba tanto que la carretera no podía soportar el volumen, era habitual construir una nueva autovía, carretera dividida. Aunque la dirección y el destino eran los mismos, la nueva estaba diseñada desde el principio para el mayor volumen de tráfico. Lo mismo ocurría con nosotros. No íbamos en una nueva dirección, sino que teníamos que empezar a conducirnos por la nueva carretera desde el principio. Gracias a las enseñanzas bíblicas de T.B. Joshua, vimos que las principales herramientas que necesitaríamos eran la paciencia, la perseverancia y la resistencia. Un sermón que nos resultó especialmente útil en este sentido fue el segundo de una serie titulada Lento pero seguro, pronunciado a principios de 2005. Lento pero seguro, parte 2. Servicio dominical de las Coan, 13 de febrero de 2005. Juan 5, 1 a 14, 1 a 6. Después de esto, hubo una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel bajaba a cierta hora al estanque y agitaba las aguas. Entonces el que entraba primero, después de agitar el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que tenía una enfermedad de 38 años. Al verlo allí tendido, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en esa situación, Jesús le dijo: ¿Quieres ser sano? Aquí podemos aprender muchas lecciones sobre el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el mejor. Hay que esperar el tiempo de Dios. Hubo un hombre en el estanque de Betesda que no se preocupó por el tiempo que tenía que esperar porque creía en Dios. Creía que si se sumergía en el agua, quedaría sano. Mientras esperaba al lado del estanque, muchos otros fueron sanados en su presencia, y debió haber escuchado muchos testimonios. Estaba allí tirado sin nadie que lo ayudara, pero no se desanimó porque creía en el tiempo de Dios. Juan 5, 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí en la sinagoga, puedes venir a orar por un problema particular, y después de la oración, el problema se resuelve. Un hombre sin visión no verá más allá de dicha sanidad. Pero este hombre en la Biblia vio una razón más allá de su sanidad, la salvación de su alma. Por eso Jesús lo encontró en el templo y no en una cervecería o en un burdel. La Biblia indica que Jesús reenfatizó en la necesidad de mantener su milagro manteniéndose santo. Por eso le dijo: Vete y no peques más. Es decir, no vuelvas a hacerlo. Jesús consideró necesario hacer esta consciente advertencia. Es común que las personas, cuando están enfermas, con carencias, con problemas, hagan promesas. Pero al día siguiente se olvidan de todo, de las promesas, del celo que mostraron al principio y del sufrimiento que experimentaron en el pasado. Recuerda la primera vez que viniste con dificultad, problemas o enfermedad. Recuerda tu promesa de que servirías a tu Dios con todo tu ser después de ser sano. ¿Sigues manteniendo esa promesa? Este hombre en el estanque de Betesda mantuvo su promesa. Por eso Jesús lo encontró en el templo. Él vio una razón más allá de su sanidad. Si hubiera continuado su vida cristiana de la manera en que la comenzó, su situación no se vería como la leemos hoy. Como el hombre tenía una visión, continuó perseverando.
El hombre sabía hacia dónde iba, así que continuó perseverando. Hacia dónde vas tiene que ver con tu futuro divino, tiene que ver con tu destino divino. Si el lugar al que voy hoy me dice que seré un pescador, mañana compraré una red de pesca porque con ella sé que voy a prosperar. ¿Hacia dónde vas? ¿Vas hacia tu destino divino? Si vas hacia tu destino divino, tendrás resistencia, perseverancia y paciencia. Estas son las herramientas. Cuando tengas estas herramientas, serás capaz de afrontar la vida. Pero un hombre sin visión es un hombre sin paciencia. Un buen ejemplo es José, el hijo de Jacob. Considera el camino hacia su destino divino, del pozo seco a la esclavitud en la casa de Potifar, y luego de la prisión al trono. Porque tenía una visión, fue que pudo soportar el dolor en el pozo seco. Porque tenía una visión fue que pudo manejar la tentación de la esposa de Potifar. Porque tenía una visión fue que pudo soportar la condición de la prisión. Cada vez que José se encontraba en un lugar contrario a su visión, se decía a sí mismo: sé a dónde pertenezco y no es aquí. Esta no es la promesa de Dios. Esto le impartía la fuerza para soportar su condición actual. Recuerda, nuestros problemas se vuelven más fáciles de manejar cuando sabemos que no durarán mucho tiempo. José sabía que cualquier problema que estuviera atravesando duraría poco. El camino hacia tu destino divino, el camino hacia tu futuro divino, no es solo un lecho de rosas. Te vas a encontrar con escorpiones, serpientes, espinas. Solo menciónalos. Por eso debes tener resistencia. Por eso debes tener paciencia. Por eso debes tener perseverancia. Cuando no sabes hacia dónde vas, no puedes perseverar. No puedes ser paciente. Muchos de ustedes aquí tienen la promesa de Dios, pero les falta paciencia, perseverancia y resistencia. Este es un mensaje que debes seguir si quieres tener éxito en la vida. Si tienes una visión, tienes hacia dónde vas, y hacia dónde vas tiene que ver con tu destino divino. Cuando tienes una visión, tienes valentía, tienes confianza. Pero un hombre sin visión es un hombre sin paciencia, sin perseverancia, sin resistencia. Cuando tienes una visión, incluso cuando alguien te abofetea, pondrás la otra mejilla si eso te permitirá alcanzar tu objetivo.